¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación, de este canal, para exponer de la palabra de Dios. Como siempre, vamos a seguir con esa interesante serie, La abundante gracia de Dios. Vamos a ir ahora a la lección número 5, pero no sin antes darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder seguir subiendo clases para que muchas personas puedan ser grandemente bendecidas. Padre, te damos gracias por estos momentos, por este medio de comunicación tan importante, Señor, que provees para que podamos llevar tu palabra, Señor. Esa es la enseñanza, la instrucción que tú nos dejaste. Y tu Espíritu Santo, como siempre, nos trae la convicción, nos trae la sabiduría para poder comprender de lo que tú quieres que hagamos, Señor, cada día que estemos en este mundo. Desde luego, todo esto, Señor, por tu palabra, lo que nos pone en nuestro corazón y nos revela nuestra condición. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu Espíritu Santo se siga manifestando en nuestras vidas, nos siga enseñando y sigamos aprendiendo cada vez más y más. Esto lo pedimos, como siempre, en el nombre de Jesús. Permaneciendo en la gracia, lección número 5 de la serie La abundante gracia de Dios. Las otras 4 lecciones aquí están en este canal, búsquelas, y si usted no las ha visto, bueno, pues se las recomendamos. Vamos a hablar de la palabra de Dios, del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 16, que dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. La gracia de Dios, lo que nos dice aquí la palabra, es que es infinita y Él desea que permanezcamos siempre en ella. Para muchas personas que apenas están viendo esta clase, bueno, gracia es el favor inmerecido que usted y yo tenemos de parte de Dios. Y estamos en este periodo de la gracia, ya no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de la ley, que era muy complicado acercarse a Dios, era muy complicado. Ahora no, gracias a los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, que Dios nos puede visualizar, que Dios nos puede escuchar, que podemos acudir con toda esa seguridad delante del trono de la gracia. Podemos ir con esa confianza de que Dios nos escucha, porque los méritos de nuestro Señor Jesucristo nos hacen aceptables y nos hacen ser adoptados por Dios como hijos. Así que tenemos que ser muy, muy claros en esta situación. No todos somos hijos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces la gente pregunta, si no soy hijo de Dios, entonces ¿qué soy? Somos creación de Dios cuando no hemos recibido a Jesús. Permaneciendo en el amor de Dios, en Judas capítulo 1 versículo 21 dice: el Señor nos exhorta a mantenernos en el amor de Dios. Nuestra responsabilidad es permanecer ¿en dónde? En el amor de Dios. No cuestionar ni dudar de su perfecto e inagotable amor. Y usted y yo muchas veces tenemos que aceptarlo. Nos sentimos tan mal, tan viles, que no creemos que Dios nos ame de verdad, con ese amor tan grande que demostró en la cruz del Calvario, ¿verdad? Su amor es inagotable, nada nos puede separar de Él. En Romanos 8, que es uno de los capítulos que me encanta, Romanos 8:38 dice: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos jamás del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y este es uno de los versículos que a mí me llega con todo mi corazón. Yo lo siento, porque de verdad nada nos va a separar del amor de Dios. Nada, absolutamente Dios, nada. Dios nos ha dado su amor, nos ha amado con amor eterno. Él siempre nos ha amado y nunca dejará de hacerlo.
podemos estar seguros de que su amor es perfecto y en su amor estamos seguros, pero nos corresponde a nosotros, ¿qué cosa? Permanecer en ese amor. ¿De qué manera podemos permanecer en el amor del Señor? Primeramente, tenemos que buscar su presencia. Sí, buscar su presencia, estar en adoración, estar en oración con Él, leer su palabra, hablar con Él todos los días y mantener una relación íntima con Dios donde podemos recibir su amor y responder a ese amor en una vida rendida a Él. Es algo maravilloso que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Vamos a hablar fortaleciéndonos en el Señor. Cierto que esta vida está llena de sinsabores, de problemas, de situaciones difíciles, y esto que yo acabo de mencionar se escucha muy bonito y de hecho es hermoso, pero para muchas personas que están sufriendo heridas, amarguras, tanta cosa en su corazón, esto lo escuchan nada más como algo que pues se oye, pero no lo adoptan para sus corazones, ¿sí? O sea, muchas veces estamos metidos en esos problemas, en esas circunstancias tan extremas que estamos viviendo o que ya hemos vivido y que nos han dejado muchas heridas, que escuchamos esto como algo lejano, como algo distante, como algo bonito, pero que no se puede aplicar a nosotros. ¿Verdad que sí nos ha pasado? Bueno, hay que fortalecernos en el Señor. Yo sé que el aceptar las cosas divinas no son fáciles, no es sencillo. Tenemos nosotros que estar cada día, ¿verdad?, en la presencia de Dios, en oración y pidiendo la intervención continua del Espíritu Santo para que Dios se revele en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Fortaleciéndonos en el Señor, en Efesios capítulo 6, versículo 10. Aquí el apóstol Pablo, a mí siempre me ha gustado mucho y mire, hasta parece hecho a propósito, me encanta hablar sobre este capítulo y estos versículos del 10 en adelante. Dice la palabra de Dios que nosotros nos debemos de fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Efesios 6, versículo 10. Fortalecer en su origen es agarrarse o aferrarse de algo. Eso quiere decir fortalecer en su origen etimológico. En la vida, le repito, siempre vamos a enfrentar adversidades y situaciones muy difíciles, muy complejas y a veces nos vamos a preguntar o casi siempre nos vamos a estar preguntando, ¿por qué esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación, verdad? Pero tenemos que, en esos momentos, tenemos que aferrarnos a Dios. ¿Para qué? Para ser fortalecidos y para vencer toda acechanza del diablo. En Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra. O sea, con la mano derecha te va a sostener el Señor. Y esa es una gran realidad para las personas que hemos sufrido, que hemos vivido pruebas fuertes una tras otra. Hemos visto, yo lo digo por mí, he visto yo claramente la mano de Dios, la que me ha sostenido, porque hay momentos en los cuales yo sí te entiendo, si tú estás pasando una situación muy fuerte, hay momentos en que dices, yo ya no puedo más. No puedo más. Y ahí es donde cuando nosotras reconocemos que no podemos más, es cuando entra el poder de Dios y nos fortalece precisamente en medio de esa debilidad. En Isaías 40, versículo 31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Salmo 73, 26 dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. En Isaías 40, verso 29, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas
del débil. Primera de Crónicas 16:11 dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza. Hay que buscar siempre la presencia de Dios. Jesús es nuestra roca eterna y su palabra es nuestra ancla firme. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos fortalece con el poder de su fuerza. El Espíritu Santo es el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces hay que pedirle cuando ya sintamos que no podemos más, Señor, que tu Espíritu Santo me levante, así como levantó a Jesús de entre los muertos. Levántame, Señor, porque ya no puedo más, ¿verdad? Nosotros debemos estar fortalecidos en el Señor para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo de nuestras vidas, dice Efesios 6, versículos 10 y 11. ¿Qué significa esto? Aquí también tenemos una clase que habla de la armadura del creyente. Esta armadura de la cual el apóstol Pablo habla en el capítulo 6, versículos 10 en adelante, es una armadura espiritual que tú y yo tenemos que traer siempre, ya como hijos e hijas de Dios. Se tiene que convertir en un estilo de vida. El apóstol Pablo, de una manera, cuando escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia donde era una ciudad donde había mucha oscuridad, había mucha brujería, había mucha perversión sexual, muchos adivinos, encantadores, magos, etcétera. O sea, el apóstol Pablo, al igual que los creyentes que estaban allí instalados en esta iglesia de Éfeso, tuvieron un gran contratiempo continuo porque el evangelio tenía que ser establecido como hoy en nuestros días, ¿verdad? Nosotros los creyentes tenemos un compromiso con Dios de estar llevando la palabra de Dios a los perdidos, a los que no conocen. En aquel tiempo era lo mismo. Entonces muchas fuerzas de la oscuridad, porque el mundo espiritual es una realidad, no podemos nosotros negarlos. El mundo dice, no, yo no creo en esas cosas, pues la palabra de Dios nos enseña lo contrario, ¿verdad? Que existen fuerzas espirituales de maldad que andan en las regiones celestes y que son las que pelean contra el creyente para que el reino de Dios no se siga estableciendo. Entonces, todos los ataques van a ir directos con nosotros cuando somos ya hijos de Dios, cuando fuimos adoptados por el Señor. Vamos a estar siempre en el ojo de en el ojo del huracán, nos va a tener el enemigo, Satanás nos va a tener en la mira y nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestras familias, nuestras posesiones, nuestra vida, nuestra salud, que quede cubierta con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el enemigo siempre nos va a tener en la mira, en la mira. Entonces, esta armadura nos va a estar equipando a ti y a mí para vencer las adversidades. Si nosotros creemos que podemos andar en el mundo como Juan sin pena, pues estamos muy equivocados, ¿verdad? Porque como lo dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra las personas, es contra principados, potestades, gobernadores, contra una jerarquía de orden satánico. Vamos a hablar primeramente aquí, de grosso modo, te digo, aquí hay una clase muy profunda que habla precisamente de la armadura, pero yo voy a volver otra vez a hablar aquí de una manera más resumida. El cinturón de la verdad. O sea, el apóstol Pablo estaba dando una gráfica de cómo se vestían los soldados romanos. Entonces, haz de cuenta que lo que vamos a estar comentando es la vestidura, los implementos que un soldado romano de aquellos tiempos tenía que llevar para entrar a la batalla. Y nosotros también entramos diariamente a la batalla. Por eso la armadura se tiene que convertir en un estilo de vida. Primer punto, hablemos del cinturón de la verdad. Un cinturón era como una especie de faja de piel, de cuero, de animal que se tenía que poner así alrededor, tanto de los lomos como aquí en la parte del estómago, sí, aquí.
Esto era para mantenerse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, o sea, estar siempre derechitos. No podían andar encorvados, tenían que andar siempre derechitos los soldados para estar mirando por dónde venían los ataques. Entonces, el cinturón de la verdad. Esto está en el versículo 14, el cinturón de la verdad. Nosotros tenemos que andar siempre derechos y firmes porque la verdad es Jesucristo. Sí, él es el camino, la verdad y la vida, Jesús. Nosotros tenemos que andar ceñidos en la verdad que es Jesucristo. No podemos andar nosotros ya con mentiras y más mentiras, porque pues allí le vamos a dar una puerta abierta importante al enemigo. Entonces tenemos que traer siempre fajado el cinturón de la verdad, tenemos que andar derechos para poder contrarrestar los ataques del adversario. No mentiras, siempre ante todo la verdad. El cinturón de la verdad comprende dos áreas de nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a vivir como vive el mundo. Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que estar cerca de Dios, no apartados de Dios, sino vamos a ser transformados y renovados nuestra mente, nuestro corazón para conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestra mente tiene que ser renovada y transformada a través de la palabra de Dios. Entonces, conocer su palabra es conocer la verdad. Esta verdad nos va a mantener siempre firmes, ya sé que las demás piezas de la armadura funcionen. Entonces, siempre tenemos que estar consultando la palabra de Dios, tenemos que entender que Jesús es la verdad y nosotros tenemos que estar pidiendo al Espíritu Santo esa renovación en nuestra mente y en nuestro corazón. Salmo 86:11 dice, enséñame, Señor, tu camino para que camine yo en tu verdad. Punto número 2, la coraza de justicia. El pectoral o así un caparazón que se ponía el soldado, revestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la nueva posición que tú y yo tenemos en Cristo, que nos ha dado Jesús a través de su sacrificio vicario, o sea, su sacrificio en la cruz. ¿Por qué vicario? Porque hubo derramamiento de sangre. En Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados por la fe en la obra de Cristo y ahora podemos tener paz para con Dios. O sea, ya no somos enemigos de Dios, ya somos hijos. Ya nosotros ya estamos reconciliados con Dios por los sacrificios, por la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. El enemigo está constantemente atacándonos con mentiras y acusaciones, haciéndonos recordar todo el pasado lleno de pecado, ¿verdad? Sin la coraza de justicia, estas traspasarán hasta llegar a nuestro corazón. Tenemos que estar seguros que nuestra nueva identidad en Cristo Jesús y con esta nueva identidad en Cristo tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Al que no conoció pecado, sin embargo, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Nosotros tenemos que estar bien firmes, tenemos que tener esa coraza de justicia. Los méritos de Jesucristo son los únicos que nos justifican delante del Padre. Nosotros también, la coraza también nos protege de las emociones. Muchas veces somos arrastrados, la mayoría de las veces los seres humanos somos arrastrados por las emociones, por lo que sentimos y nos dejamos llevar como si nada y ya no podemos nosotros hacer. Un ejemplo, albergamos en nuestro corazón muchas veces mucho rencor. Tenemos mucho rencor. Esa es una emoción, ¿sí? En la cual tú y yo estamos albergando ese odio, ese resentimiento, esa amargura para aquella persona que a lo mejor sí nos dañó bastante, pero que nosotros tenemos que perdonar. Entonces,
Esa es una forma también de cubrir nuestro corazón, perdonando, ¿verdad? No dejándonos arrastrar en esas emociones que nos van a traer mucho daño. Y así podemos hablar de muchas otras emociones que nos van a causar heridas, que nos van a causar heridas muy graves. Punto número 3, el calzado de la paz y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Nosotros ya tenemos que ir caminando por este mundo llevando la palabra de Dios. Tú ya no puedes llegar a una parte y platicar lo que el mundo platica, sino decirle del plan de salvación que Dios tiene para el ser humano. O sea, nosotros ya no podemos ser emisarios de cosas negativas, de malas noticias, de chismes, de críticas, de murmuraciones. Nosotros tenemos ya que ir, si vamos a visitar a alguien, nosotros tenemos que llevar ya la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios siempre, siempre, porque ese es un mandato, esa es una disposición que Dios nos ha dado. Así que nosotros tenemos que continuar este legado que Dios nos dejó a través de su Hijo, seguir llevando la palabra de Dios. El calzado de Dios, o el calzado de la paz, mejor dicho, nos permite avanzar en los propósitos de Dios con libertad, sin temor, sin temor, sin temores, caminar en esa paz que Cristo ganó para nosotros y estar dispuestos a proclamar ese evangelio que salva, justifica y redime a todo aquel que cree en Jesús como el Hijo de Dios. Punto número 4, el escudo de la fe. Además de todo esto, dice la palabra, tomen el escudo de la fe con el que pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo nos protege físicamente, eran escudos que protegían desde acá hasta las rodillas. Eran escudos enormes y cuando se alineaban todos los soldados formaban como un muro que muchas veces resultó impenetrable para los enemigos y era como se defendían. Nosotros ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, tenemos que cubrirnos con el escudo de la fe. De repente por ahí te envía el enemigo, no, tú no te vas a aliviar. Dice la palabra de Dios que el Señor llevó nuestras enfermedades en esa cruz del Calvario y sanó nuestros dolores, ¿sí? O sea, esa es la forma que tú vas a contrarrestar ese dardo de fuego encendido que el enemigo te manda. No, pues tú no vas a conseguir esto, así ya, todo lo negativo. Sin embargo, tu escudo de la fe nos va a proteger, ¿verdad? Nos va a proteger de esas flechas encendidas del maligno. El escudo también nos protege físicamente, mientras que la fe puede salvaguardar nuestras vidas espirituales. Podemos nosotros aferrarnos al escudo de la fe reconociendo, escucha muy bien, reconociendo que el poder de Dios es más fuerte y poderoso que cualquier adversidad que podamos enfrentar. Dice Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la definición de la fe. Cuando enfrentamos problemas muy fuertes, tenemos que estar nosotros pensando siempre con toda la certeza que Dios es bueno y que su fidelidad es grande. Dios siempre cuidará de nosotros y en Él podemos estar confiados. No debemos dar lugar a la duda, sino mantener nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No es sencillo, no lo es, pero grandes hombres y mujeres de la palabra de Dios que están en la galería de la fe, así le llamo yo al capítulo 11 de los Hebreos, es como un escaparate de personajes de la Biblia que manifestaron toda su fe en el Señor, que quedaron para la posteridad. Y yo sé que no es fácil experimentar fe en medio de circunstancias difíciles. Sin embargo, yo una cosa sí te puedo decir, el Señor no falla. Tarde o temprano Él es el Señor del momento exacto, que Él llega cuando más lo necesitamos, cuando ya sentimos que no hubo nada más que hacer, Él llega e inmediatamente nos da la respuesta, nos da la salida de una manera extraordinaria y una manera maravillosa.
Yo muchas veces he estado ya con una desesperación de estarme apretando una mano contra otra, llorando de desesperación, ya conociéndolo, porque sientes así como, yo me imagino así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba preocupado, estaba angustiado. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Ahora dónde vamos nosotros? Está el mar aquí enfrente, qué barbaridad. No sé ahora qué voy a hacer. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Pues abrió el mar, porque para él no hay nada imposible para el Señor, no hay nada imposible para Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esa plena convicción de que para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Yo no quiero ni pensarse, así como yo me he sentido, a lo mejor no es ni la cuarta parte de cómo se sintió el pueblo de Israel al ver el mar y luego los enemigos a punto de matarlos. Ay, no, qué horror. Sin embargo, mire lo que Dios hizo. Dios hace grandes maravillas. Punto número 5, el casco de la salvación. El casco era con lo que se protegían, ¿verdad? El objetivo del enemigo es llenar de nuestra mente de dudas, es donde trabaja Satanás. Y bueno, él llena de dudas, de temores, de malos pensamientos. Hay que recordar que el pecado empieza por un pensamiento. Entonces el enemigo es especialista en trabajar en el taller de nuestra mente. Entonces él siempre va a buscar estrategias para que nosotros dudemos de Dios y de nuestra salvación. El casco va a proteger nuestra mente para que no dudemos de la verdad de Dios. El yelmo de la salvación o casco es la seguridad que tú y yo tenemos como hijas de Dios, somos salvos. Nosotros tenemos el poder de Dios perfeccionándose en nuestras debilidades, por eso es una forma muy buena de proteger nuestra mente. Nosotros somos del día, por el contrario, nosotros estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, por el casco de la esperanza de la salvación. Primera de Tesalonicenses 5:8. Punto número 6 y algo bien importante, la espada del Espíritu. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que te digo, la palabra de Dios cuando la conocemos, por eso hay que estudiar la Biblia, hay que traer siempre el versículo apropiado para darle su buen golpe al enemigo cuando nos diga, no, tú no te vas a aliviar. Claro que sí, porque el Señor ya llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores en la cruz del Calvario, Isaías 53, y le diste tú un golpe, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Hebreos 4, versículo 12 al 13, dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hay que tener mucho cuidado cómo manejamos la palabra de Dios también, por eso siempre todo tiene que ser bajo la sabiduría, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? La vida en Cristo es una carrera y Jesús nos ha provisto de todo lo necesario para llegar a la meta. Nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha justificado. Nos ha dado su abundante gracia que nos capacita para vivir en sus propósitos y nos ha llenado con el poder del Espíritu Santo para vivir ¿en qué? En santidad, apartados de lo malo, honrando y exaltando su nombre en todo tiempo. La palabra de Dios siempre nos va a traer a memoria porque penetra hasta partir el alma, dice, discierne pensamientos, llega hasta los tuétanos, o sea, llega hasta lo profundo de nuestro ser la palabra de Dios. Y todo aquello que al Señor no le gusta, que no es correcto en nuestra vida, Dios lo va a sacar a flote, como luego dicen, ¿verdad? Va a salir aquello que no nos sirve. Entonces tenemos que entender qué es la gracia y cómo podemos permanecer en la gracia de Dios. Bueno, la gracia tenemos que ser bien claras. Una vez más, no está por demás recordar que la gracia viene a nosotros como un regalo de Dios inmerecido. Nosotros no nos merecíamos ni nos merecemos absolutamente nada. En Romanos 5:12 dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por el primer hombre, por Adán. Pasó a toda la humanidad, pero Dios, al ofrecer a Jesús en sacrificio por los pecados de la humanidad, toda persona que acepte a Jesús como Salvador y Señor de su vida, es borrada la culpa de pecado y entra a la gracia de Dios. Sobre la vida, entra la gracia de Dios sobre la vida de cada persona que recibe a Jesús. La gracia de Dios es cuando Dios entra en rescate de la humanidad, ofreciéndose y tomando el lugar que nos correspondía por desobedientes, por haberle desobedecido. Dios a través de su Hijo, o sea, a través de sí mismo, pagó el precio y lo ofrece gratuitamente, esta salvación, a cualquier persona que tome la decisión de seguirlo y dejar el pasado de pecado, de horrores que cometimos, dejarlos atrás. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la palabra, por gracia somos salvos. ¿Cuáles son los beneficios de tener esta gracia de Dios en nuestra vida? Bueno, gracias a Jesús por esa gracia inmerecida, ¿verdad? Tenemos un total acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Efesios 2, del 16 al 18, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros ya no tenemos la necesidad de rendir ningún culto especial o un ritual especial para entrar a la presencia del Dios Altísimo y Todopoderoso. Porque nosotros ya fuimos justificados, ya hemos sido redimidos, ya recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y Él nos da esa libertad, nos da esa entrada directa hacia el Padre. Por eso es importante que reconozcamos que nadie, ningún ser humano, de verdad se lo digo con todo el corazón, ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede entrar hacia Dios sin los méritos de Jesús. No hay nadie, de verdad yo le exhorto a que busque, a que investigue en la palabra de Dios, absolutamente nadie, escúchelo por amor a Cristo. Nadie va a hacerle ni milagros, ni va a intervenir por usted, ni va a intervenir por su familia. Olvídese de eso. Usted puede creerlo, pero no quiere decir que sea cierto, ¿sí? Usted tiene que entender que el único que nos lleva de la mano directo hacia el Padre es Jesucristo. Nada más, por sus méritos, por su obediencia, por su perfección, por su santidad, por todo lo que ya estamos comentando. Si usted a lo mejor fue instruido, ¿verdad?, por sus antepasados, por su familia, de que hay ciertas deidades que le pueden ayudar a recibir el favor de Dios, le están mintiendo, porque no es cierto. El único que hace milagros, el único que perdona, el único que nos puede, repito, por enésima vez, de llevar ante la presencia del Padre es Jesucristo. Nada más. No hay otro. No hay nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, déjeme decirle algo, el sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios, pero con ciertas especificaciones una sola vez al año. Tenía que cuidarse de no pecar, de estar en santidad, de estar limpio, porque si no, al momento de traspasar el velo, si había algo que no
estaba puesto a cuentas delante de Dios, caía fulminado, no porque Dios lo matara, porque repito y lo he dicho varias veces, la santidad de Dios no le permite estar cerca de usted y de mí porque somos gente de una raza caída, somos pecadores y Dios no. Su santidad es extrema. O sea, el sacerdote entraba y traía un lacito o un cordel amarrado al tobillo. Por si caía fulminado, nada más de afuera lo arrastraban. Y traía también unas campanillas en el borde del manto para escuchar que andaba caminando en el lugar santísimo. Quería decir que estaba bien y que estaba llevando a cabo el ritual allí en el arca del pacto y que se escuchaban las campanitas, está vivo, ¿sí? Pero cuando no se escuchaban las campanitas, entonces los de afuera nada más se estiraban del cordel y sacaban a aquel hombre muerto. Así era la situación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Por la santidad de Dios nadie podía estar ni cerca siquiera. No tenemos nosotros ningún mérito, no hay nada. Sin embargo, por Jesús, Él nos ve, se lo decía yo en las clases pasadas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te ve a ti y me ve a mí. Ay, a través de la sangre preciosa, a través de la sangre inocente, a través de la sangre limpia, santa y perfecta de su amado Hijo Jesucristo, que derramó en esa cruz del Calvario. Ahí sí, haz de cuenta que es como una película que se pone sobre nosotros y es cuando nos hacemos visibles ante el Padre. Ok, ahí está Norma, ahí está fulanita, ahí está sutanito. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido consagrar nuestra vida a Jesús, porque nosotros lo hemos recibido ese regalo inmerecido de parte de Dios para poder tener todo aquello que vienen, las bendiciones y promesas que Dios nos da cuando hemos recibido a su Hijo amado Jesucristo. Así que la Biblia está llena de partes en Efesios 1, de versículos, de capítulos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de que solo Jesucristo es el único que nos lleva ante la presencia del Padre y nos da la oportunidad en que nosotras podamos un día estar en la eternidad con Él, porque Dios nos concibió desde la eternidad y ahora nos dio esa oportunidad por su gracia. Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dijo que en mí, en Mari, en Juanita, en Petrita, no, en Cristo, ¿no? Proverbios 10, versículo 66 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que han desechado el plan perfecto de Dios para sus vidas, que han desechado a Jesús, han antepuesto otras cosas que no sé de dónde las sacaron, pero que sí sé que están rechazando la gracia de Dios, están rechazando ese plan redentor de Dios mismo en la persona de Jesús. Desde el momento y hora que tú no has recibido a Jesús y que tienes otras cosas en tu corazón y que dices, es que yo creo en esto y en aquello y en más allá, ese es problema tuyo. No quiere decir que sea una verdad, al contrario. Eso te mantiene y te mantendrá por toda la eternidad separado de Dios. Hay promesas, ¿verdad? La Biblia dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo, que nuestro viejo hombre, las obras malas, la antigua forma de vivir, ya está sepultada y que resucitamos con Jesús a un nuevo cuerpo, a una nueva criatura que ya no se gobierna sola, sino que Dios es el dueño de nuestras vidas y Él vive en nosotros. Tenemos promesas de vida eterna, primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo,
la vida eterna. Nos cambia un corazón nuevo. Ezequiel 36:26 dice que nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros y quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Él nos ha prometido dar libertad. En el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Jehová quiere decir ser o existencia, porque el Padre es la existencia de todo lo habido y por haber. Él es Dios y Jesucristo es Dios mismo y el Espíritu Santo es Dios mismo, pero cada uno con una función diferente, ¿verdad? Dios no prometió dejarnos solos, así que nos dio al Espíritu Santo. Lucas 11, verso 13 dice, pues si nosotros, siendo malos, amamos a nuestros hijos y les damos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dices tú, ¿qué? ¿Pero por qué el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo nosotros prácticamente tenemos todo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en su ministerio, les decía a sus discípulos que tanto lo amaban. Ellos pensaban, ¿por qué nos dice que se tiene que ir? Porque dice, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Paracletos, el Espíritu Santo, y tú y yo lo podemos tener hoy en día. Cuando hemos recibido a Jesús, el Espíritu Santo te revela primeramente tu condición, aquello que nos está estorbando delante del Padre. Nos revela con qué fuerzas espirituales de maldad nos estamos enfrentando, para que no creas que todo lo que ves a tu alrededor estás en el país de las maravillas. No, lo acabamos de leer en Efesios 6. Dice el apóstol Pablo, versículos 10 en adelante, que la lucha no es con carne y sangre, sino contra una jerarquía satánica. Entonces, sin el poder del Espíritu Santo, tú y yo como creyentes estaríamos expuestos siempre a las acechanzas del enemigo. Entonces es lo más maravilloso. Jesús nos dejó ese regalo perfecto de vida y un día estaremos en el cielo con Él. Dice la segunda de Pedro, versículo 11. Dice, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Fíjate nada más, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos la vida eterna. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé qué estés pasando ahorita, qué problemas, qué circunstancias. Todo el mundo estamos pasando problemas con esta situación diferente que vivimos. Pero sabemos que los que hemos creído a Dios, sabemos que todo nos va a ayudar para bien. Yo sé que hay situaciones muy fuertes, muy difíciles, que parece ser que ya no te dejan avanzar. Sin embargo, allí es donde entra el poder de Dios. Pruébalo y verás. Yo te lo digo por experiencia. En días pasados yo parecía que ahora dije, Señor, yo ya no puedo más. Ya mi mente ya estaba a punto de reventar porque el enemigo me decía, no vas a poder. Y yo orando, orando. Pero hay momentos en que precisamente nos descuidamos y dejamos el yelmo a lo mejor a un lado, no sé, cuando debería de ser un estilo de vida. Pero Dios es bueno, Él es fiel y Él responde. Pero déjame decirte una cosa muy importante. Es necesario que tú y yo seamos humildes. ¿Qué quiere decir esto? Que reconozcamos que necesitamos que Dios nos esté transformando día a día a imagen y semejanza de su Hijo. Es increíble que muchas veces dentro del mismo cuerpo de Cristo, en lugar de haber amor entre los hermanos como el Señor nos dejó, fíjate, es con quien más problema a veces se manifiesta. O las personas como que más aparentan así
situaciones difíciles, dices tú, ¿cómo es posible si esta persona, hombre, ya hasta es pastora o ya hasta está en un liderazgo? ¿Y cómo es posible? No que queramos ser perfectos. Hago aclaración, por favor. Perfecto nada más es Dios. Pero si tenemos todos esos defectos, nosotros los que servimos a Dios, tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso con Dios. Y si yo la riego, que seguido la riego, yo tengo que decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque mira, así, todavía soy así, así. ¿Y por qué pienso esto? ¿Y por qué actúo así? Tenemos que estarnos poniendo siempre en el altar del sacrificio. Eso se llama humildad. No creer que yo estoy muy bien y que ya puedo estar en el instituto más importante de Biblia. ¿Eso de qué te sirve si vas a estar albergando en tu corazón cosas que no le agradan a Dios? ¿Sí? Tenemos que entender que Dios no es una religión, ni es una serie de ritos. Dios es una relación. Y yo le digo, Señor, sigue viendo mi corazón. Cada día, Señor, por favor. Saca todo esto oscuro de mi corazón, porque de veras no podemos andar así por el mundo, creyendo que somos muy buenos o que ya la hicimos. No, hombre, para nada. Yo lo digo por mí. Yo necesito que el Espíritu Santo siga trabajando, pero con una intensidad en mi corazón y que me siga redarguyendo de pecados y que me siga mostrando aquellas áreas corrompidas, obscuras que todavía hay en lo profundo de mi corazón y que solo el Espíritu Santo puede sacarlo a la luz. Por eso es tan importante que tengas a Jesús en tu vida, ¿verdad? No esperes tú ver que los que servimos a Dios ya somos lo último. Al contrario, somos personas 100% imperfectas, pero que estamos buscando, algunos, de verdad, ser regenerados y renovados por el Espíritu Santo. No todos. Si no has recibido a Jesucristo, hay personas que nos hacen el favor de ver estas clases. Haz conmigo esta oración. Padre, en este momento yo he decidido recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que empieces a operar cambios importantes en mi vida, Señor. Que perdones mis pecados y que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario empiece a limpiarme cada vez más y más. Y que tu Espíritu Santo me revele cada día más y más a nuestro amado Señor Jesucristo. Yo, Señor, desde este momento decido servirte, decido recibirte como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo recibimos en nuestro corazón, Él viene y empieza a hacer cosas bien importantes. Con todo mi corazón, que Dios te bendiga y tú nunca te sientas ni más ni menos que nadie. Todos estamos en un proceso. Lo que sí te digo es que cada día anheles delante de Dios parecerte más a Jesús. ¿De qué manera? Diciendo, el Espíritu Santo sigue trabajando conmigo en estos pensamientos, en estas emociones, porque nosotros le podemos decir a Dios, Señor, yo ya estoy lista, ahora sí ya tengo tanto tiempo, desde que me convertí, desde que yo leo la Biblia, tengo como 25, 30, 50, 40 años. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? El Señor es tan sencillo que lo sencillo suele ser más difícil. Lo primero que te vas a llevar a ti es primeramente a ponerte a cuentas con los más cercanos, con tus seres queridos. Y tenemos que hacerlo. Y luego con los que nos conocen. Y luego con la familia, y luego con los que nos conocen. O sea, Dios va por escalas, ¿sí? Y eso es lo más difícil para nosotros, porque muchos guardamos muchos resentimientos con nuestros propios padres, con Dios, con familia, guardamos muchos resentimientos con amistades y todo eso tiene que ir limpiando Dios para poder ser instrumentos útiles en las manos de un Dios que es perfecto. Si no, ni tú ni yo estamos preparados, aunque tengamos
todos los estudios de teología, todo lo de divinidad, todo lo de hermenéutica, lo que tú quieras, puedes tener mucho estudio, pero si no tienes un corazón convencido de que necesitamos ser cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo, simplemente no somos nada. Señor te bendiga y gracias por estar pendiente de esta clase.